Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos compartiendo nuevamente, como todos los martes, y las reiteraciones sucesivas, Secretos del Poder aquí en la pantalla de Canal C. Un placer estar en contacto con todos ustedes. Alfredo Blanco, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Entusiasmado porque hoy vamos a tener un programa que, aunque tiene temas variados, Sí. Creo que son muy interesantes. Bueno, yo estoy más entusiasmado con el anuncio del gobierno que ha dicho que el combustible va a bajar un 4%. ¿Es real? ¿De ahí pueden llegar a bajar el resto de los precios o no? Bueno, yo supongo que algún impacto tiene. No es una reducción significativa, pero es una buena noticia, ¿no? Nunca baja el precio de la nafta. Siempre nos acostumbramos a ver cuánto va a subir. Ya bajó una vez el año pasado, por Ajá. agosto aproximadamente. Y después volvió a subir. De todos modos, la reiteradamente. inflación no es que se modifique un precio para arriba, ni la deflación es que se modifique uno para abajo, sino que se define como un aumento generalizado del nivel de precios de la economía. Hablaste de inflación. Germán Romero va a estar aquí en el programa contándonos, ¿ya hay movimiento de precios para arriba o para abajo? ¿Y sigue cayendo la venta de productos? Bueno, en un ratito vamos a estar con ese tema. Vamos a hablar además de una situación que estuvo en los portales de todos los medios, que es la situación que se planteó con el APROS, y que hay un legislador provincial que ha pedido que le expliquen qué es lo que realmente pasó. Bueno, y sobre todo pidiendo que un fiscal en particular, el mismo que está investigando la corrupción, se haga cargo de investigar el tema del incendio en las oficinas del APROS. ¿Viste la serie Adolescencia? Vi una parte de la serie. Una parte. No me atrevo a decir que me quedé dormido, pero... Pero más o menos. Pero creo que es un tema realmente muy importante. Bueno, la doctora Amelia López viene a hablarnos del tema porque en su momento generó un enorme furor. ¿Qué nos ha dejado esa serie pensando en el diálogo entre los mayores y los adolescentes? Que me parece que apunta un poco a eso la serie. En un ratito, no te lo pierdas. Esto es Secretos del Poder y arranca aquí en la pantalla de Canal C de esta manera. El disparador para hablar con la doctora Amelia López, la responsable de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba, era la serie de Netflix Adolescencia, porque nos plantea una cuestión con suma dureza, la falta de diálogo, sería esa la conclusión, pero Amelia López viene también con un detalle, ha sido el día... ¿Cómo te va, Amelia? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Julio. Muchas gracias por la invitación. El día de la... Ha sido el Día Internacional, el 25 de abril, contra el maltrato infantil, un día que estableció UNICEF ya hace bastantes años. Y todo, siempre en estos días, nos ponemos a reflexionar mucho más profundamente sobre un flagelo que tiene no solo nuestro país, es un flagelo en el mundo. ¿No? En el mundo, 6 de cada 10 chicos entre 0 y 5 años reciben trato violento. En nuestro país se calcula, a partir de las estadísticas que hace UNICEF, que el 60% de las familias digamos, ejerce formas de trato violento en la crianza en chicos entre 0 y 14 años. El 35% de los chicos sufre violencia física y hay un 6% que se calcula que sufren maltratos severos. Fíjate que siempre nos han acostumbrado de niños a que tal vez una zurra del papá o de la mamá era un dato conveniente para que el chico aprendiera, ¿no? Y esto, evidentemente, para suerte de todos o de la mayoría, ha cambiado. Esto tiene que ver precisamente con lo que se llama, digamos, tradicionalmente, formas de crianza violenta, ¿no? Y esto era, como vos decís, un modo de crianza que estaba naturalizado. Pegar una cachetada, decirle no servís para nada, creyendo en la creencia que eso era un modo de aprendizaje
y que eso no tenía ninguna repercusión en la psiquis de las personas, ¿no? Entonces, en los últimos años, después de la convención, todos estos temas se han ido revisando. Cuando uno mira algunos países que llamamos evolucionados, ¿no? Sí. Como Gran Bretaña, se han mantenido los castigos físicos en las estructuras educativas, Sí. por ejemplo, hasta no hace demasiados El años. famoso puntero en los dedos. O el puntero en los dedos, ¿no? Digamos, muchas formas de trato violento, cruento, que no se consideraba o se naturalizaba. En el último tiempo se ha visto cuáles son también las repercusiones. Niñas y niños en esta etapa de la vida se encuentran precisamente bajo la protección especial de los adultos. Protección que significa que el adulto debe proveer a ese niño o a esa niña aquellos aprendizajes, aquellas actitudes, normas, valores que les sirvan para un crecimiento en bienestar, ¿no? Y es por eso que en todos estos años se viene trabajando mucho, porque además ha ido increyendo la violencia de los adultos hacia niños y niñas. Y además de que ha ido increyendo, yo creo también que lo que ha ido increyendo es la visibilización de esa violencia, ¿no? Sí, hay maneras de expresarla más en los medios, a través de denuncias. Sí. Creo que los medios por ahí también se han hecho más eco de este tipo de situaciones. Sí, los medios se han hecho eco, pero a su vez los medios también son un megáfono en algunas ocasiones de la violencia. La réplica, ¿no? de esa violencia. De la réplica de la violencia, porque por ahí nadie imagina, y nosotros vos sabés que trabajamos mucho en el tema de cómo se abordan las temáticas de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Porque hay muchas veces que en virtud de decir la libertad de expresión, mostrar la noticia, se muestra de modos que son revictimizantes para aquellos niños y niñas que ya de por sí están sufriendo una forma de violencia, ¿no? Cualquiera de las formas de violencia, sea abuso, sea maltrato, muchísimas formas de violencia que existen, sea bullying. Entonces, creo que la sociedad en general ha escalado en los modos de relacionamiento violento. Y cuando nosotros decimos, bueno, los discursos de odio son discursos de odio de los adultos. No. Eso también ejerce un aprendizaje en niñas, niños y adolescentes. Y cuando nos preguntamos, ¿y por qué los chicos reaccionan de esta manera? ¿Y por qué se dirigen entre ellos y con el resto de los adultos de un modo violento? Y bueno, no es otra cosa que el espejo de lo que el mundo adulto, de alguna manera, le muestra como natural. Y lamentablemente sabemos que los chicos a veces tienen el reflejo más limpio e impactante de lo que suele ser esa relación con los adultos, ¿no? Casualmente, para ir cerrando este diálogo contigo, quería plantear este tema que ha generado una discusión a nivel mundial y que en algunos países obligó, por ejemplo en la misma Gran Bretaña, a que todos los padres y los chicos en la escuela vieran la serie Adolescencia, que en cierta medida nos conmovió un poco a todos, ¿no? Pero parece habernos dejado solamente en eso. Sí, yo creo que voy a decirte una cosa. En general somos espasmódicos en el trato de las cuestiones relacionadas con niños, niñas y adolescentes. Y esto tiene que ver con la mirada adultocéntrica que tenemos en el mundo adulto, ¿no? Y nos olvidamos que en el centro tenemos que poner a niños y niñas y adolescentes porque su interés es un interés superior. Es decir, nuestra responsabilidad es buscar el máximo bienestar. Esa serie, en realidad, la hacen que la vean los chicos y las chicas. Los chicos y las chicas conocen perfectamente qué es lo que les está pasando. Conocen perfectamente las situaciones que acontecen en el mundo digital, que es un mundo desconocido para el mundo adulto. Exactamente, es propio de los chicos, ¿no? Es propio de los chicos, con códigos propios, con lógicas propias, que también la lógica digital ha modificado las lógicas de relacionamiento entre las personas. Ahora bien, el mundo adulto,
quiere que los chicos vean eso. Los chicos no necesitan ver eso. Los Ya chicos saben lo que les pasa. Los chicos saben lo que sienten cuando alguien los agrede, saben lo que es el bullying, saben lo que significa la violencia de género, saben lo que significa el acoso. Los que estamos como desconociendo este mundo somos los adultos. Y hay una negación de soberbia del mundo adulto de no dialogar con el mundo de las niñas, los niños y los adolescentes. O no querer asomarnos. No queremos asomarnos. Perdóname, porque hemos visto casos realmente tremendos. Cada tanto aparece un chico que lleva un arma de fuego a la escuela prometiendo un desastre. ¿Los desastres alguna vez se han cometido? En el sur de la provincia de Córdoba, un episodio que pareció aislado, con un amigo que asesinó con un caño en la cabeza a otro chico que en una escuela técnica ahí en la calle Mariano Moreno provocó un desastre. Digo, ¿cuánto nos tenemos que preocupar los adultos de que este tipo de cosas existan en el mundo de los menores y nosotros no nos asomemos? Lo que pasa es que además hay que comprender cuál es la dinámica que acontece en el tránsito en la adolescencia. Nuestros abuelos no tuvieron adolescencia. Pasaron de ser niños a ser adultos y a hacerse cargo de una familia. Mi abuela a los 16 años empezó a tener su primer hijo. Trabajar y ser a los 30 años ya había tenido 10 hijos. Sí, claro. Hoy muchas chicas a los 30 años todavía no han tenido su primer hijo, ¿no? Digo, la incursión del concepto de adolescencia como espacio de transición y de reconocimiento y de generación de una subjetividad propia es algo que en los últimos años se ha ido profundizando, ¿no? Y en este tiempo los que estamos desorientados somos los adultos, porque estamos frente a un cambio de época. Digamos, la transición entre el mundo de la modernidad y el mundo digital no es solamente para el análisis sociológico. Cambió los modos como nos relacionamos, cambió la percepción del tiempo, la percepción del espacio. Todo eso en los chicos y en las chicas genera en un momento de la vida en que ellos necesitan mirar modelos, necesitan ser escuchados, pero también necesitan de una palabra que los ayude a orientar y a construir su propio plan de vida. En la ausencia de un mundo adulto que parece querer ser joven y adolescente eternamente y entonces no logra poner en escucha, esto yo creo que es lo que genera una crisis que además se expresa de modos a veces crueles, como son el delito, como son el consumo de drogas, como son la violencia. Los que nos tenemos que preguntar es qué estamos haciendo los adultos con este mundo en el cual los chicos necesitan ser acompañados. La autonomía progresiva no es un concepto abstracto. Uno aprende a caminar acompañado por alguien. A veces en las contradicciones, a veces queriendo soltarse y hacerlo solo. Bueno, esta figura que es el aprender a caminar, es el tránsito que las y los chicos necesitan hacer en la construcción de su subjetividad, de dejar de ser un niño que está protegido, que está en un ámbito acompañado y pasar a un mundo que tiene que descubrir, donde hay otros vínculos, donde hay otros modos, donde además tiene que construir un proyecto de vida. Y como bien dijiste, donde tiene que hacerse responsable también. Doctora Amelia López, te agradecemos por la participación en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de cerrar, quiero invitarlos este miércoles a las 6 de la tarde. Estamos haciendo por Zoom un diálogo con 2 especialistas, un psiquiatra y una psicóloga, que van a abordar precisamente el tema de la crianza, de una crianza saludable, acompañada, con referencias afectivas para los chicos y las chicas, un poco para aquellas madres y padres y cuidadores, porque abuelos, abuelas, que estén interesados en generar bienestar para los chicos y las chicas. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Nos vamos a la pausa. En instantes seguimos con otros temas de actualidad. Ya se suma el tema del APROS, los precios y la editorial de Alfredo Blanco sobre economía, por supuesto. La pausa y seguimos.
Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Bueno, seguimos en Secretos del Poder. Momento de hablar de precios, de la inflación que se viene. Alfredo Blanco, ¿quiere comenzar con el señor Germán Romero del Centro de Almacenero? Sí, voy a decir algo, tengo ganas de decir algo, porque varias veces hemos estado conversando con Germán. El trabajo que ellos hacen tiene una virtud. Primero, que hace mucho que lo hacen, o sea que tienen bien afinada la metodología. Y además yo iba a traer un cuadro, que no pude hacerlo finalmente, que era para comparar
como el índice que hace el Centro de Almacenero y Comercio Minorista de Córdoba tiene una onda, digamos, parecida a una la coincidencia muy IPC seria. nacional, claro. Que puede haber algún mes que se desfase, pero realmente es un aporte importante, creo que hace el centro para conocer qué está pasando con los precios. Así que, bueno, de nuevo, como lo he hecho otras veces, Germán, te felicito y te agradezco que hayas venido. Por favor. Y la primera pregunta es, ¿qué pasa con los precios? Bueno, buenas noches, Alfredo, Julio, muchas gracias por la invitación, gracias por el concepto, también la verdad que le ponemos mucho esfuerzo a todo el equipo. Los precios, y es difícil de entender qué pasa con los precios, ¿no? Última semana de marzo, en función de la suba del dólar blue paralelo o informal, se movieron muchos de los precios de la canasta básica alimentaria. Después, no conforme con la suba del dólar blue, una vez esta salida parcial del cepo, banda de flotación, como no quedó tan abajo en ese momento, pero el momento en la banda esta de flotación, el precio del dólar, los precios volvieron a subir en abril. Por suerte, digamos, de lo que estaba estimado, según los mismos proveedores, un 10% en promedio para toda la canasta básica alimentaria, el promedio de suba de los alimentos, que se iba a aplicar en la primera semana, que fue Semana Santa, la primera parte y la segunda en esta última semana. Por suerte no siguió y no se aplicó esta segunda suba. Pero hay que decir que en función de cómo se movieron el precio del dólar y a pesar de que después bajó hacia la parte más baja de esta banda, los precios subieron en promedio entre un 5 y un 7%. Que no significa que la canasta alimentaria va a subir en ese orden, sino que el promedio de los alimentos, encabezado por la carne vacuna en un 8%, claro, sí, siguiendo por el aceite en un 7%, después lo que es harinas y farináceos como galletas y fideo un 6%, el resto de los productos medianamente estuvieron estables. Los lácteos, me lo omití a decir, que los lácteos también tuvieron una fuerte suba en cuanto a leches, quesos, un 7% también fue la suba, ¿no? Aprovecho ya que hablamos de alimentos. Ha habido una presencia en los medios del ministro diciendo que los supermercados, en particular las grandes cadenas, le habían planteado a los productores de grandes empresas que son proveedores, que no le iban a aceptar listas con aumentos de precio. Y la información, digamos, que maneja el ministro es que efectivamente los supermercados lograron eso. Ahora, en la cadena de los minoristas, ¿ocurrió eso, que volvieran para atrás los precios? En absoluto. Digo, lamentablemente hay dos realidades que yo quiero dejar en claro. Una es que son pocos los artículos que nuestros comercios, el último eslabón de la cadena de comercialización, tiene acceso directo a la industria. Es decir, claro, siempre va a estar con uno o dos intermediarios por delante, lo cual no permite negar o retrotraer el precio, negociar con las industrias. Y la otra realidad, digo con toda sinceridad, digo, más allá de que los supermercados, yo sí lo he visto, o sea, que han dicho que no iban a aceptar los precios, hubo traslado de precios en los supermercados porque nosotros, digo, en las mediciones, para que sea homogénea, evaluamos también grandes superficies de supermercados, digo, más allá del discurso de no aceptarlo, los precios se terminaron trasladando porque hubo suba en abril en promedio en estos que estoy diciendo. Entonces, esto en cierta forma forma parte del discurso del gobierno. En algún momento también se barajó la posibilidad, y alguien, yo no sé si lo dijo con ironía o qué, para tratar de asemejar a lo que era la política que llevaba adelante el kirchnerismo, ¿se iban a establecer listas de precios o acuerdos de precios? ¿Es posible esto? La verdad, a ver, es posible idearlo, pero todos sabemos bien que este control de precios no funciona en absoluto, no mueve el perímetro. Digo, Argentina tiene una realidad que es una mala praxis, lo hemos hablado en otras oportunidades. Los precios no se retrotraen jamás, los precios siguen aumentando. Mañana baja el combustible, 4%, sí, por lo menos 4%. El IPF lo va a hacer. Indudablemente es muy difícil que eso se traslade a precios porque no hay esa tendencia de parte de la industria principalmente, donde decimos, bueno, a ver, bajamos logística de traslado, bajamos flete. Ojalá que comience a ocurrir eso, porque que bajen en nafta sola es bueno, es bueno. Está bien, aun cuando esta mañana el propio ministro Caputo, y se lo preguntaba recién a Alfredo Blanco, ha dicho, la gente se va a tener que acostumbrar a que bajen los precios de los productos. Sí, lo escuché, pero estamos en Argentina. Es difícil, digo, en Argentina son pocas las empresas que comercializan
los alimentos, ¿no? Digo, las mismas empresas tienen primera, segunda, tercera, cuartas marcas. No hemos asistido, excepto, a ver, lo que fue el inicio del año 2024, con una devaluación de por medio, con lo que no se sabía políticamente qué iba a pasar, donde muchas empresas habían sacado cuenta de un dólar paralelo en 2.000 pesos. Yo le pongo claramente el ejemplo del azúcar. Comenzó el año 2024 una reconocida marca de azúcar en 1.824 pesos, terminó el año en diciembre a 1.023 pesos. ¿Sí? Entonces digo, es un caso inédito para Argentina. Fuera de eso, porque obviamente la demanda se cayó fuertemente, fuera de eso, salvo honrada excepción, en Argentina no ocurre volver a bajar los precios, a no ser que asistamos a otra fuerte caída de la demanda, que ojalá que no ocurra. Saliendo, digamos, de lo que es estrictamente si aumenta este mes o aumenta el otro un determinado precio, como es este caso del azúcar. ¿No crees que la explicación de por qué hay resistencia a retrotraer los precios después que se han ajustado tiene que ver con la historia de la Argentina, de tantos años de inflación, que dicen, bueno, a lo mejor si espero un mes más yo ya recupero las ventas porque en términos relativos mi precio, si no lo vuelvo a aumentar, se va a alinear con lo que quiere el mercado? Puede tener que ver, Alfredo, lo que pasa es que, a ver, digamos, en algún momento como Argentina no permite ser previsible, por lo menos de acá 1 año, 2 años, hay que vivir el hoy. Digo, por lo menos si vivimos el hoy, aumentó esto, aumentemos, bajó, bajemos. Digo, habría que acostumbrarse por lo menos a esa mecánica. Obviamente que todos quieren ganar más plata, pero ya cuando roza el abuso, en un contexto donde la demanda está absolutamente caída, digo, porque nosotros, nuestros comercios vienen, o sea, la venta está caída en volumen, 20% en relación a lo que fue el año anterior, va a empezar a cambiar esa medición en abril y mayo porque estábamos en el piso de la caída del año pasado. Pero la caída es marcada, ¿no?, de consumo. Entonces uno entiende, a ver, principio de la economía, no te voy a explicar a vos, Alfredo, pero digo, entiende que cuando baja la demanda, la oferta debería bajar en la mayoría de esos casos. No ocurre en Argentina. Entonces digo, como no permite ser previsible, vivámoslo hoy. Si algo baja y tratemos de bajar, al menos si cada vez que aumentó el combustible, el flete aumentó más que lo que fue el porcentaje, la incidencia sería mínima, bueno, si baja el combustible y lo bajan las otras empresas y bajemos un ápice, algo del precio, debemos acostumbrarnos a una nueva mecánica porque realmente las cosas tienen que cambiar, ¿no? Esta caída que mencionás en las ventas de los comercios, ¿se ha reflejado en cierre, por ejemplo, de comercios minoristas? No todavía, no hay que lamentar grandes cierres, son los normales. Sí, lo que estamos muy alerta es que indudablemente estamos planteando, estamos viendo la situación de los distintos comercios donde han acortado al máximo sus costos fijos, es decir, han reducido, tratar de acomodar todo en 2 equipos en vez de 4 equipos de frío, tratar de reducir personal, esa es una realidad, no tienen más para recortar. Si no se recuperan las ventas que venían hasta diciembre en razón de un punto porcentual por mes lento recuperándose, se cortó esa recuperación. Digo, de no mediar algo que impulse las ventas, ciertamente, como el poder adquisitivo, ciertamente sí vamos a comenzar. No creo que sean cierres masivos, pero de manera paulatina los comercios van a comenzar a cerrar. Una de las cosas que he podido observar en algún comercio de barrio, carnicería acompañado de mini mercado, hablan acerca del altísimo costo que tienen en el pago de servicios, por ejemplo, la electricidad. Sin lugar a dudas, hoy primero el alquiler para aquellos que alquilan es el primer insumo que tiene un comercio. Para quienes no alquilan, indudablemente la energía eléctrica tiene una incidencia superior o casi al 30% de todos sus costos. Obviamente que el costo de energía eléctrica se triplicó en el último año y hoy, indudablemente para los comercios que venden alimentación, almacenes, carnicería, enfermería y demás, indefectiblemente es un perjuicio terrible, ¿no?, este incremento. Bueno. Germán, dijiste 30%. 30% es la incidencia mucho, de ¿no?, los comercios que no alquilan. Es mucho y sobre todo, si imaginamos que se produjeron quita de subsidios, que también para algunos otros segmentos se anuncian nuevos aumentos y actualizaciones de este tipo de tarifas. Es difícil. Insisto, con una demanda caída, con las ventas caídas, hablamos también de una particularidad de los comercios de proximidad, que es el fiado, que es un elemento que tiene, digamos, para financiar a sus clientes, pero también un elemento de venta. Ese fiado se incrementó la morosidad del 11 al 24% en el último año, y la incobrabilidad pasó del 8 al 16%, se duplicó esa incobrabilidad, y realmente no tiene más margen el comercio para resistir ni un aumento, ni más fiado. Obviamente que le queda solamente la esperanza de poder recuperar las ventas, para lo cual está ligado al poder adquisitivo de la gente.
Bien. Proyecciones. Hay gente que dice que todo esto está en cierta medida atado con alambres esperando las elecciones. No, la verdad no tanto lo el sabemos. dólar como el resto Lo único de que las yo puedo variables. decir es que en diciembre se congeló la recuperación de consumo, que era muy lenta, pero se congeló, no hemos vuelto a recuperar consumo y estamos en un 20%, aunando todos los comercios que venden alimentos, comercios de proximidad, 20% por debajo en unidades de lo que vendíamos el año pasado. Digo, es una alerta muy importante y a ver, la inflación más allá, a ver si la inflación no logra perforar ese tan ansiado por el gobierno 2%, me parece que estamos de mínima en 2 o 3 meses. Mientras eso no ocurre y se puede recuperar y los salarios le ganan, aunque sea por un 1% a la inflación mensual, recién ahí empezaremos a hablar de una recuperación general. Que no ha sido lo que ocurrió en el primer trimestre, ¿no es cierto? Porque el año pasado había alguna recuperación de salario y cuando uno mira los datos de este trimestre, ya el salario contra los índices en particular ya quedó atrás. Claro, y eso puede explicar a lo mejor que ustedes notaron que se paró la demanda. Sí, Alfredo, sin duda. No hay recuperación de poder adquisitivo porque no hay recuperación salarial en relación a la inflación. Germán Romero, muchísimas gracias. Y otra vez, como ya lo dijo al comienzo al licenciado Alfredo Blanco, las felicitaciones por la tarea que realiza el Centro de Almacenes. Muchísimas gracias. Muy gracias. Bien, tenemos más para hablar de la cuestión política. Editorial económica de Alfredo Blanco. Quédate aquí en la pantalla de Canal C en Secretos del Poder. Ya volvemos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar
www.ecomar.gov.ar. En Córdoba, la nueva autovía Calamuchita nos lleva directo a mejorar más vidas. La nueva autovía llega para ser una alternativa a la Ruta 5. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, solucionando las demoras de circulación históricas del trazado, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Bueno, antes de ir a nuestro comentario, me acaba de llegar un parte de prensa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba que me parece muy interesante. ¿Qué es lo que es este anuncio? Están ya abiertas las inscripciones del postdoctorado de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones en ciencias sociales. Es un tema muy interesante y la invitación es para todos los investigadores en fenómenos sociales complejos y que tengan obviamente conocimientos de álgebra, de cálculo y de estadística. Las consultas las pueden realizar para inscribirse, el curso va a ser entre el 2 y el 13 de junio, pero pueden consultar los detalles en la web de Económicas, que es www.eco.unc.edu.ar. Me parece que es una interesante propuesta de la facultad. Pero vamos ahora a nuestro comentario editorial de la semana. Ha pasado esta semana, por supuesto, muy tomada en las noticias por la despedida de todos los estados al Papa Francisco, y el presidente de Argentina viajó y a su retorno, en una serie de actividades entre las cuales tuvo la distinción a un economista español, hizo una mención que fue ratificada por el ministro de Economía, por Caputo, donde dice, bueno, en realidad estamos creciendo de una manera notable. Me gustaría hacer alguna precisión con los números, más que dar una opinión. ¿Qué tanto estamos creciendo? ¿Qué tan rápido podemos esperar una recuperación? Y aunque el gobierno, y no puede hacerlo de otra manera, creo yo, tiene un relato muy optimista sobre la situación, vale la pena mirar los números. Miren, el gráfico que está a mi espalda, eso es el Producto Interno Bruto de Argentina a precios constantes del 2004. El Producto Bruto Interno, ¿qué es lo que es? Es básicamente la riqueza que se genera durante un año. Los economistas decimos es la corriente de bienes y servicios finales que se producen en una economía durante un año. Si nosotros miramos, digo, no hace falta ni ver números. Allí está hecho como si 2004 fuera igual a 100. Y entonces, esto lo que muestra es que tuvimos una etapa de crecimiento, aquella etapa asociada al crecimiento. Recuerdan cuando el presidente Kirchner con mucho orgullo decía que teníamos superávit gemelo, superávit fiscal y superávit sector externo, y que creció la economía con tasas altas. Yo solía decir en broma que teníamos la impresión que se nos rasgaban los ojos porque crecíamos a tasas chinas, pero eso fue un periodo. Cuando llegamos al año 2011, a partir de allí, fíjense, la economía no creció más. De hecho, tuvo algunas caídas y leves recuperaciones. Pero todo esto que está señalado por esta flecha roja, todo esto, en realidad la economía no creció. Esta caída grande, digámoslo, es la caída que tiene que ver con la pandemia. Pero, y 2024 terminó cayendo en relación a 2023, que ya había caído en relación a 2022. De manera tal que, bueno, como mirada de largo plazo, digo, no como cosa de corto plazo, da la impresión de que por allí, por el 2011, la economía dejó de crecer. Y eso trae algunos problemas. Ayer veía una nota de un estudio que es IDESA,
este Instituto de Estudios Sociales, muy interesante. De hecho, yo siempre recomiendo seguir los trabajos que hace IDESA, no me privo de leer siempre y de entrar a su página para leer sus trabajos. Fíjense, estos números que voy a mostrar ahora están tomados de algo que salió ayer de IDESA. Si uno mira entre 2013 y 2024, es decir, una década, esa década donde yo recién mostraba en el otro gráfico que la economía no crecía, en realidad, en esa década, el Producto Interno Bruto cayó 2,5. Es decir, la riqueza que hay, que finalmente es lo que se distribuye, cayó 2,5%. En el mismo periodo, el salario real cayó 25%, para que tengamos conciencia de por qué nos sorprendemos a veces cuando vemos que crecen, por ejemplo, los indicadores de la pobreza. Y la cantidad de asalariados registrados subió ligeramente, 2,4. Esto lo que hace es poner más nitidez sobre lo que veíamos antes de este problema de una economía que no crece. Ahora, el presidente dijo, estamos creciendo, entonces quizás habría que mirar con un poco más de detalle. El último dato que nosotros tenemos del producto es del año 2024. Pero tenemos una aproximación de eso en un indicador que se llama EMAE, estimador mensual de la actividad económica. ¿Qué es esto? Si uno hace que el año 2004, que recién veíamos, fuera igual a 100, bueno, acá vemos, esta es la partecita que genera cierta esperanza, en el sentido de decir, bueno, estamos aumentando, contra relación al año base, estamos en 152, a pesar de que uno podría irse a 2013 y encontraría que estamos en 151. O sea, pero digamos que este pedacito de la historia despertaría alguna esperanza. Cómo va moviéndose ya no por año, sino por mes. Y en el siguiente cuadro, entonces he puesto cómo ha variado por mes. Y acá, este pedacito, desde noviembre, es la sensación de que venía recuperándose. Este periodo, donde vemos tasas de crecimiento, algunas digamos más interesantes, en realidad es el periodo que recién nos decía el presidente del Consejo de Almaceneros y Comercios Minoristas, nos decía que ellos vieron que se recuperaba el año pasado, pero que este año ya no ocurrió lo mismo. Entonces, esta es la realidad que hoy tenemos. ¿Qué quiero concluir con esto? Y me parece que para redondear la idea. Está bien que el gobierno se entusiasme, el gobierno tiene un objetivo central que era reducir la tasa de inflación más rápidamente y tuvo que ceder ante el dato que tenía mucha resistencia y además tenía anclado el tipo de cambio porque devaluaba el 1% y tuvo que ceder para conseguir el apoyo del Fondo Monetario. De hecho, en ese mes, cuando se anuncia el cambio de la política cambiaria, es como que hubiera una devaluación, aunque es una palabra que el gobierno no usa, de aproximadamente el 10%. ¿Qué es lo que digo con esto? Si la inflación se sigue manteniendo en esos niveles y consecuentemente con ello el poder de compra no se recupera rápidamente, bueno, por un lado, un tipo de cambio atrasado significa que no vamos a recuperarnos económicamente a la velocidad que todos desearíamos y que el presidente cree que es posible. Veremos cómo evoluciona hacia el futuro y me gustaría hacer una precisión porque cuando yo digo tipo de cambio atrasado, hay quien dice, no, pero si el tipo de cambio es libre, para que el tipo de cambio sea libre no tendría que haber ninguna intervención. Y recién ahí discutir si el tipo de cambio libre en una economía como la Argentina es o no el tipo de cambio de equilibrio. Pero esa es una discusión académica un poco más larga. Seguiremos las semanas próximas monitoreando y vamos a tener muy pronto el dato de inflación que seguramente al ministro Caputo lo preocupa. Pero bueno, eso es el futuro. Y el futuro es, y más en la Argentina, incertidumbre. Vamos al corte. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos.
Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. En Córdoba, la nueva autovía Punilla nos lleva directo a mejorar más vidas. Brinda seguridad y fluidez a más de 3 millones de vehículos anualmente, facilitando el acceso ante emergencias, impulsando el comercio y fortaleciendo la industria turística. Con unión, trabajo e inversión, seguimos en camino, construyendo el futuro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Les decíamos que íbamos a hablar de política, pero además vamos a hablar de un hecho que sorprendió a muchas personas cuando escuchamos que había un incendio en la sede de APROS. Tengo hoy el gusto de hablar con una persona por quien siento mucho respeto, que es Miguel Nicolás, que te agradezco, Miguel, que estés en el programa. Un gusto para mí. La primera pregunta, después vamos a hablar de política, pero no te voy a dejar ir sin preguntarte de eso. Dale, tranquilo. Pero bueno, sucedió esto del incendio en el cuarto piso de APROS y después vi que vos presentaste una iniciativa para decir, mire, este tema me interesaría que lo investiguen junto con esa otra causa compleja que es la de las estafas o defraudaciones a la obra social. ¿Por qué? A ver, ¿cómo es? ¿Qué pediste y cuál es el fundamento? Primero y principal, el APROS es la mayor obra social en la provincia de Córdoba, sí. 630.000 afiliados. Lo primero que hay que hacer es tratar de ver cómo se ordena ese tema, porque es muy preocupante para esos que son aportantes la estafa. La estafa es del dinero de quién es, del que lo paga todos los meses. Entonces hay que cuidar los 630.000 afiliados. ¿En qué estado está eso? La prueba, lo que significa esto. Hace varios años que se viene investigando esto, recuerde los 500 millones, ahora todo este tipo de estafas que se tapan, lo está atendiendo perfectamente el doctor Bringas. ¿Por qué sospechoso? Le voy a decir, para ponerle una palabra. Sospechoso que se haya quemado justo cuando habían metido presos más o menos 12, 13 personas, entre ellos policías, funcionarios. Hay más de 20 detenidos. Sí, ¿y 2 días antes habían detenido? Un día feriado. Un día feriado. Por lo menos es sospechoso. Ustedes dicen, ¿ustedes creen que el gobierno lo ha hecho? Yo digo que es sospechoso, que no se puede ser juez y parte. ¿Y qué he pedido? Que el juez Bringas, el fiscal Bringas, que viene actuando sobre esa causa, tome las precauciones de cuidar la prueba. ¿Por dónde está la prueba del delito? En el APROS, si de ahí se cometieron las estafas, es decir, hay que cuidar la prueba. Y existe una policía judicial que yo creo que debe tomarse todas las garantías para que se sepa la verdad. El oficialismo nos acusa de que nosotros hacemos política. No, lo que queremos es que se sepa la verdad. ¿Y qué queremos? Que el fiscal, que tiene la causa de la estafa, de todos esos hechos de corrupción, tome todas las medidas necesarias para que se sepa la verdad.
Eso es todo lo que hemos hecho y lo hemos presentado, Alfredo. ¿Qué respuesta has tenido? Hasta ahora, mañana lo hemos pedido sobre tabla, porque lo hemos presentado al pedido, al proyecto de resolución. No creo que le vaya a dar, porque ahora con la reforma del reglamento, porque buscan la metodología para enmudecer la oposición y especialmente la legislatura, porque la perdieron en el acto electoral, creo que no nos van a dar los 2 tercios. Ojalá tenga la conciencia necesaria de decir, bueno, que se esclarezca esto. ¿No le has enviado copia de eso, de tu presentación al fiscal? Porque el fiscal quizás de oficio podría... Tendría que haber actuado de oficio. Es decir, nosotros en eso no nos queremos inmiscuir muchas veces en los poderes, en la independencia, lo queremos respetar a la independencia de los poderes, pero nosotros estimamos que sería muy conveniente que tomen participación, aunque sea de oficio. Bueno, esperemos que se esclarezca por el bien del funcionamiento de todas las instituciones. No te voy a dejar ir antes que se me termine el bloque sin preguntarte qué pasa en el radicalismo, si va a haber interna, si no va a haber interna, si van a estar aliados a La Libertad Avanza, a Juez. ¿Qué pasa en el radicalismo? Estuvo en nuestro programa el ex intendente Mestre y fue muy duro con la conducción del radicalismo, pidiendo que debe haber interna. Pero ¿y quién la ha negado? No sé, de eso te pregunto. Lo que ha pasado, por eso te digo, Alfredo, no lo ha negado nadie. Lo que hemos pedido, atento a que se suspendieron las pasos, se han prorrogado 2 meses más la general. Nosotros tendríamos que tener elegidos los candidatos para agosto. Pero ¿cómo se suspendió? Porque va a pasar para agosto, septiembre, octubre. Hemos pedido que se alargue el plazo porque estamos conversando, viendo, a ver con qué tipos de hacer vamos a hacer. Lo que sí tienen que tener claro el electorado cordobés, que el candidato número 1 de la boleta, en donde queremos hacer una alianza mayoritaria para ver si podemos estar preparados para el 2027 en una alianza, vuelvo a repetir, mayoritaria, va a ser un hombre o una mujer de la Unión Cívica Radical. Con lo cual estás descartando la posibilidad de aliarse con Juez. ¿Por qué? Bueno, salvo que él no vaya de número 1, pero Juez es un hombre con mucha vocación de número 1. Tendrá que... Nosotros también teníamos vocación de número 1 y cuando buscamos la unidad en el 2023, no, nos acomodamos para que sea él el candidato. Esta vuelta, si estamos mejor posicionados, que estamos trabajando para eso, creo que si no va a tener que competir. Bueno, Miguel, te agradezco mucho. No, al contrario. Lo veo a Julio, que está preocupado porque se nos termina el programa. Te agradezco mucho, te vamos a volver a invitar. Va a ser un gusto. Julio, te dejo que te despidas y que no nos reten por excedernos en el tiempo. Bueno, gracias Alfredo y el agradecimiento también para Miguel Nicolás, por supuesto. Un tema sobre el que vamos a volver con esta interna radical que sigue haciendo muchísimo ruido, sobre todo porque los radicales están tratando de diferenciar posturas internas respecto a lo que es la relación con el gobierno central, donde sabemos que hay algunos radicales que han respondido de manera directa a la invitación o a la participación que ha asumido Javier Milei en cuanto al tema de la política. Y a ustedes, por supuesto, agradecerles por seguir atentamente Secretos del Poder. Volvemos la semana venidera. Gracias a todos. Buenas noches.